Buenos días para todos. Un saludo muy especial a los estudiantes de grado 10º del Colegio Fernando Soto Aparicio. Esperando que todos se encuentren bien en sus hogares y que Dios les otorgue muchas bendiciones. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial de la química inorgánica. Vamos a hablar de estequiometría. La estequiometría se encarga de hacer cálculos matemáticos a partir de ecuaciones químicas balanceadas que permiten averiguar la cantidad de reactantes o de reactivos que se necesitan para producir una cierta cantidad de un producto. Esto en términos de moles o de gramos. La estequiometría se encarga de hacer cálculos matemáticos a partir de ecuaciones químicas balanceadas. Observemos el siguiente ejemplo. Un átomo de hierro reacciona con una molécula de oxígeno para producir óxido férrico. Encontramos dos átomos de hierro en el producto, entonces colocamos como 2 en los reactivos para el hierro. Veamos los oxígenos. En los reactivos encontramos 2 oxígenos y en el producto hay 3. Como a un lado de la ecuación tenemos un número par, en este caso el 2, y al otro lado de la ecuación hay un número impar, el 3, lo que aconsejamos hacer es invertir estos números, de tal manera que este 2 lo colocamos acá en el producto y el 3 se lo colocaremos a la molécula de oxígeno. Veamos qué ha sucedido. De esta forma tendremos en el producto 2 por 2, 4 átomos de hierro. Habíamos ubicado primero 2, cambiamos el coeficiente y ubicamos el que le corresponde, 4. 4 átomos de hierro, 4 átomos de hierro. Los oxígenos finalmente, 2 por 3, 6 oxígenos en los reactivos y 3 por 2, 6 en el producto. De esta forma, la ecuación ha quedado balanceada. Los problemas de estequiometría se resuelven en términos de moles o de gramos. En el ejemplo que hemos realizado, los coeficientes que hemos agregado a los reactivos y al producto corresponden a la cantidad de moles de cada sustancia. En esta forma tendremos 4 moles de hierro reaccionan con 3 moles de oxígeno para producir 2 moles de óxido férrico. En estequiometría también se trabaja con gramos, de tal forma que se hace necesario averiguar la masa de cada una de las sustancias. Veamos entonces, para el hierro tiene una masa atómica de 55.84, para facilitar el ejercicio la vamos a aproximar a 56. Entonces, peso del hierro 56 y como tenemos 4, multiplicamos 56 por 4 que corresponde a una cantidad de 224 gramos de hierro. Para el oxígeno, el peso atómico del oxígeno es 15.99. Para facilitar el ejercicio, lo aproximamos a 16. Peso atómico del oxígeno, 16. Tenemos 2 por 3, 6 átomos de oxígeno, entonces 16 por 6 nos da una cantidad de 96 gramos de oxígeno. De la misma forma, hallamos la masa molecular del óxido férrico, que corresponde a 4 átomos de hierro por su masa, más el peso de 6 átomos de oxígeno, que eso corresponde a una cantidad total de 320 gramos de óxido férrico. Hemos hallado para la anterior reacción
la cantidad de moles de cada una de las sustancias. De igual manera, su respectiva cantidad en gramos. La anterior es una ecuación estequiométrica porque tiene la misma cantidad de átomos en los reactivos que en el producto, es decir, 4 átomos de hierro y 6 átomos de oxígeno. Esto significa que se requieren 3 moles de oxígeno para oxidar 4 átomos de hierro. En otros términos, podemos decir que 224 gramos de hierro reaccionan con 96 gramos de oxígeno para producir 320 gramos de óxido férrico. Los cálculos estequiométricos requieren de una unidad química que relacione los pesos de los reactivos con los pesos de los productos. Esa unidad química es el mol, definida como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como iones, átomos y moléculas, como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. En química, un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23. Esta cantidad se conoce como el número de Avogadro. Le recomiendo a los estudiantes de grado décimo que para tener una mayor precisión frente al concepto de mol, ver el video que se relaciona con este tema, titulado Concepto de mol, y el cual he enviado el link a sus correos. Para resolver ejercicios de estequiometría, es necesario seguir los siguientes pasos. Primero, escribir correctamente la ecuación. Segundo, balancear o equilibrar la ecuación. Tercero, hallar el peso de las sustancias. Cuarto, identificar el factor estequiométrico aplicando la siguiente fórmula. USP significa unidad sustancia pregunta. La unidad sustancia pregunta es igual a CSD, que significa cantidad sustancia dada, multiplicado por la cantidad de la sustancia pregunta dividido por la cantidad de la sustancia dada. Esta fórmula va a permanecer en esa esquina porque nos va a servir para resolver todos los ejercicios de estequiometría. Recuerden, con esta fórmula podrá resolver cualquier ejercicio de estequiometría. Por consiguiente, debes memorizarla. Primero vamos a realizar ejercicios de cálculos entre moles, es decir, entre cantidades que son de la misma especie, en este caso moles. Veamos el siguiente problema. Dada la reacción de combustión del metano, ¿cuántas moles de dióxido de carbono se producen con 2 moles de metano? El primer paso es escribir la ecuación de forma correcta. Hagámoslo. El metano reacciona con el oxígeno para que haya combustión y produce dióxido de carbono más agua. Hemos colocado este 2 porque ese dato nos lo da el problema, 2 moles de metano. Segundo paso es balancear la ecuación. En los reactivos tenemos 2 carbonos y en el producto solamente hay un carbono, entonces colocamos como coeficiente 2 átomos de carbono a ambos miembros de la ecuación. Veamos la cantidad de hidrógenos. 4 por 2 tenemos 8 hidrógenos en los reactivos, en los productos tenemos 2, para que nos dé 8 multiplicamos por 4, 2 por 4, 8 hidrógenos en el producto y 8 hidrógenos en los reactivos. Por último, miremos los oxígenos. En el producto tenemos 4 oxígenos en el agua y 4 oxígenos en el dióxido de carbono. En total, 8
oxígenos en el producto. Para igualarlo, entonces multiplicamos por 4 la molécula de los reactivos en el oxígeno para que nos dé 8. 4 por 2, 8. De esta forma, la ecuación ha quedado balanceada o equilibrada. Hemos cumplido con el segundo paso. Tercer paso, que es hallar el peso de las sustancias. En esta ocasión se omite porque en el problema viene planteado en moles, de tal manera que no es necesario hallar el peso de las sustancias. Cuarto y último paso, aplicamos la fórmula estequiométrica. Para aplicar adecuadamente la fórmula estequiométrica, vamos a identificar dos factores. ¿Cuál es la sustancia pregunta y cuál es la sustancia dada para marcarla en la ecuación química? Leamos entonces detenidamente el problema. Dada la reacción de combustión del metano, nos pregunta cuántas moles de CO2. CO2 es la sustancia pregunta. La sustancia pregunta se encuentra en el producto. Marquémosla entonces con la letra ST, que significa sustancia pregunta. Continuemos interpretando el problema. ¿Cuántas moles de CO2 se producen con 2 moles de CH4? CH4, las 2 moles de CH4 es la sustancia dada, es decir, el metano. Entonces, a CH4 lo marcamos con la letra SD, que significa sustancia dada. Teniendo en la ecuación identificados estos dos factores, la sustancia dada y la sustancia pregunta, entonces continuamos aplicando la fórmula estequiométrica, la cual dice unidad sustancia pregunta. La pregunta nos dice cuántas moles de CO2, es decir, la unidad de la pregunta son moles. Entonces, la unidad de la sustancia pregunta son moles de CO2, que será igual a la cantidad de la sustancia dada, que son 2 moles de CH4, multiplicado por la cantidad de la sustancia pregunta, que corresponde a 2 moles de CO2, dividido entre la cantidad de la sustancia dada, que son 2 moles de CH4. Observen que de esta forma podemos cancelar moles de CH4 con moles de CH4. Nos resta hacer la operación 2 por 2 y dividirlo por 2, cuyo resultado será igual a 2 moles de CO2 o dióxido de carbono. Esta es la respuesta al problema. Una segunda clase de ejercicios que se pueden realizar en estequiometría son los cálculos entre gramos. Analicemos el siguiente problema. ¿Cuántos gramos de cloruro de potasio se obtendrán calentando 15,26 gramos de clorato de potasio hasta la eliminación total del oxígeno? Primer paso, escribimos de forma adecuada la ecuación química. Escrita la ecuación, tendremos: el clorato de potasio se descompone mediante el calor para producir cloruro de potasio más oxígeno. El segundo paso, balanceamos la ecuación. Tenemos un potasio en los reactivos, un potasio en el producto. De igual forma, tenemos un cloro en los reactivos y un cloro en el producto. Veamos los oxígenos. Hay 3 oxígenos
en los reactivos y 2 en el producto. Hemos dicho que cuando a un lado de la ecuación encontramos un número impar y al otro lado un número par, lo que hacemos es invertir los números. Entonces multipliquemos por 3 en el producto a los oxígenos y por 2 al clorato de potasio. Veamos cómo nos queda la ecuación. 2 potasios, mientras que en el producto tenemos 1, entonces multiplicamos por 2, agregando como coeficiente el número 2. 2 potasios, 2 potasios, 2 cloros, 2 cloros en el producto y por último los oxígenos. Tendremos 3 por 2, 6 oxígenos en los reactivos y en el producto tenemos 2 por 3, 6 oxígenos en el producto. De esta forma ha quedado balanceada nuestra ecuación. Como tercer paso, hallamos el peso de las sustancias discriminadas de la siguiente forma. Para el clorato de potasio, que está conformado por potasio, cloro y oxígeno. Entonces, el peso del potasio es 39.1 multiplicado por 2 átomos que hay de potasio, nos da un total de 78.2 gramos como peso del potasio. Para el cloro, su peso es de 35.45. Como tiene 2 átomos de cloro, multiplicamos 35.45 por 2 y nos da un total de 70.9 gramos. Para el oxígeno, su peso es de 16 multiplicado por 6 átomos que tiene el clorato de potasio para un total de 96 gramos. Por último, sumamos los pesos del potasio, el del cloro, más el peso del oxígeno y tendremos un total de 245.1 gramos como el peso total para el clorato de potasio. Lo mismo hacemos para las sustancias que están en el producto. Como ya averiguamos que 2 potasios pesan 78.2 gramos y que 2 cloros tienen un peso de 70.9, sumamos estas dos cantidades y tendremos como peso para el cloruro de potasio un total de 149.1 gramos. Y también habíamos averiguado que los 6 átomos de oxígeno tienen un peso de 6 gramos, que lo ubicamos aquí en el producto porque tenemos 6 átomos de oxígeno. Entonces el peso de los 6 átomos de oxígeno es 96 gramos. De esta forma hemos cumplido con el tercer paso, que es hallar el peso de las sustancias que conforman la ecuación química. Como cuarto paso, aplicamos la fórmula estequiométrica. Recordemos que la unidad de sustancia pregunta es igual a la cantidad de la sustancia dada multiplicado por la cantidad de la sustancia pregunta dividido por la cantidad de la sustancia dada. De esta forma, leamos nuevamente el problema para ubicar la cantidad de la sustancia dada y la cantidad de la sustancia pregunta. ¿Cuántos gramos de cloruro de potasio? Esta es la pregunta. ¿Cuántos gramos de cloruro de potasio? ¿Dónde se encuentra en la ecuación el cloruro de potasio? En el producto. Entonces lo marcamos con la letra SP, que significa sustancia pregunta. Seguimos leyendo el problema. Se obtendrán calentando 15,26 gramos de clorato de potasio. Los 15,26 gramos de clorato de potasio es la sustancia dada. Entonces lo marcamos con la letra SD. De esta forma ya hemos
determinados los dos factores estequiométricos, la sustancia dada y la sustancia pregunta. Entonces vamos a resolver el problema aplicando la fórmula estequiométrica. La unidad de la sustancia pregunta son gramos de cloruro de potasio. Gramos de cloruro de potasio igual a la cantidad de la sustancia dada. La cantidad de la sustancia dada corresponde a 15,26 gramos de clorato de potasio, 15,26 gramos de clorato de potasio, multiplicado por la cantidad de la sustancia pregunta. La cantidad de la sustancia pregunta corresponde a 149,1 gramos de cloruro de potasio, dividido entre la cantidad de la sustancia dada, que corresponde a 245,1 gramos de clorato de potasio. De esta forma, los gramos de clorato de potasio se pueden cancelar con los gramos de clorato de potasio. Realizamos la operación, multiplicamos 15,26 por 149,1 y lo dividimos por 245 y el resultado será 9,28 gramos de cloruro de potasio. Esta es la respuesta a nuestro problema. Otra clase de ejercicios que se presentan en la estequiometría es la conversión de moles a gramos. Lean entonces el siguiente problema. Dada la reacción del clorato de potasio que se descompone mediante el calor para producir cloruro de potasio más oxígeno, ¿cuántos gramos de clorato de potasio se requieren para producir 8 moles de cloruro de potasio? Observamos que en el planteamiento del problema las unidades son diferentes, gramos y moles. Entonces, para solucionar el problema, lo primero que debemos hacer es convertir las 8 moles de cloruro de potasio a gramos. Para convertir los 8 moles a gramos, establecemos la siguiente relación. 8 moles de cloruro de potasio es igual a gramos de cloruro de potasio dividido por el peso de cloruro de potasio, que corresponde a 74,55 gramos mol. Como tenemos que despejar los gramos, entonces vamos a multiplicar en cruz 8 por 74,55 en la siguiente manera. Al reemplazar, tendremos la siguiente igualdad. Los gramos de cloruro de potasio son igual a 8 moles de cloruro de potasio multiplicado por 74,55 gramos mol. Aquí podemos cancelar moles y moles y la respuesta nos dará 596,4 gramos de cloruro de potasio. Realizada la conversión de moles a gramos, planteamos nuestra ecuación y la balanceamos, la cual nos quedará 2 moles de clorato de potasio que se descomponen mediante el calor para producir 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno. Balanceada la ecuación, hallamos los pesos de cada una de las sustancias. Ya dijimos en el problema anterior que el peso del clorato de potasio corresponde a 245,1 gramo, que el peso del cloruro de potasio es 149,1 gramo y el peso del oxígeno corresponde a 96 gramos. Recuerden que el peso de la sustancia se halla multiplicando el peso de cada elemento por la cantidad de átomos y después se suma el peso de cada elemento para obtener el peso total de la sustancia.
Como cuarto paso, identificamos los factores estequiométricos. ¿Cuántos gramos de clorato de potasio es la sustancia pregunta? Entonces la marcamos con la letra SP, que significa sustancia pregunta. Se requieren para producir 8 moles de cloruro de potasio, que es la sustancia dada, la cual la denominamos con la letra SD. De esta forma aplicamos la fórmula estequiométrica y resolvemos el problema. Gramos de clorato de potasio es la unidad de la sustancia pregunta, la cual es igual a 596.4 gramos de cloruro de potasio, que es la cantidad de la sustancia dada, la cual se multiplica por la cantidad de la sustancia pregunta, que corresponde a 245.1 gramos de clorato de potasio, dividido entre la cantidad de la sustancia dada, que es 149.1 gramos de cloruro de potasio. De esta forma, los gramos de cloruro de potasio se pueden cancelar con los gramos de cloruro de potasio, y al realizar las operaciones, la respuesta que vamos a obtener será 980.4 gramos de clorato de potasio. Otro tipo de ejercicios que se presentan en la estequiometría es la conversión de gramos a moles. Leamos entonces el siguiente problema. ¿Cuántas moles de óxido sulfuroso se pueden producir cuando se queman 14,43 gramos de azufre en la reacción S más O2 produce SO2? Observen que en este problema las unidades vienen dadas en moles y también en gramos, es decir, son diferentes. Entonces lo que primero debemos hacer es convertir los gramos a moles. Como la pregunta del problema nos la solicitan en moles de óxido sulfuroso, esa es la razón por la cual se convierten los gramos a moles. ¿Cómo se convierten los gramos a moles? Se divide la cantidad de la sustancia dada por una mol de la misma sustancia. Entonces, las moles de azufre serán igual a 14.43 gramos de azufre, que es la cantidad dada, dividido entre el peso del azufre, que corresponde a 32.06 gramos. Al realizar la operación, la respuesta que obtenemos es igual a 0.45 moles de azufre, porque gramos con gramos se cancelan y la respuesta nos queda en moles de azufre. Como vamos a trabajar con moles, no hay necesidad entonces de averiguar los pesos de las sustancias. Entonces, averigüemos los factores estequiométricos interpretando el problema. ¿Cuántas moles de óxido sulfuroso se pueden producir? Esa es la pregunta. Entonces, la marcamos con las letras SP. Sustancia pregunta es el óxido sulfuroso. Cuando se queman 14,43 gramos de azufre, que corresponde a la cantidad dada, la cual simbolizamos con las letras SD. Identificados los factores estequiométricos, la sustancia dada y la sustancia pregunta, aplicamos la fórmula estequiométrica para resolver el problema. Apliquemos entonces la fórmula. Unidad de sustancia pregunta son las moles
del óxido sulfuroso, que es igual a la cantidad de la sustancia dada. La cantidad de la sustancia que nos dieron corresponde a 0.45 moles de azufre, las cuales se deben multiplicar por la cantidad de la sustancia pregunta, que es 1 mol de óxido sulfuroso dividido entre la cantidad de la sustancia dada, que corresponde a 1 mol de azufre. En estas circunstancias, entonces, 1 mol de azufre se cancela con 1 mol de azufre que se encuentra en el denominador. Al realizar la operación, obtenemos como resultado que es igual a 0.45 moles de SO2, óxido sulfuroso. De esta forma, estimados estudiantes, hemos llegado al final de la primera clase de estequiometría, en la cual realizamos ejercicio entre moles, ejercicios entre gramos. De igual manera, realizamos conversiones de moles a gramos y conversiones de gramos a moles. Hasta un próximo encuentro. Que Dios los bendiga.